Estoy viendo que corresponde a una civilización, pero no es una civilización humana. Estoy observando que hay pequeñas variaciones en el comportamiento del tejido externo, como si su piel tuviera una tonalidad inusual, y esta se modificara a partir de la posición en la que se encuentra. Estamos en un espacio abierto, pero hay como pequeñas construcciones en donde ellos ingresan. Hay diferentes aspectos y una vez que ingresan, a partir del impacto que tienen estos espacios, es como si su piel se modificara. Veo que corresponde a un aspecto femenino. Tienen también una especie de identidad a partir de un género. Vale, Ella es Monse. femenina. Sí. Permíteme un momento. Vamos a verificar el contexto allí. ¿Qué lugar es ese? Kaslar Es un planeta, holograma. Verificamos, por favor. es un holograma. ¿En qué dimensión se encuentra? Está en cuarta. Bien, Monse. ¿Cuáles son las condiciones de ese lugar? Por favor, verifica. Sí. De forma general, observo que tiene variaciones en cuanto a los niveles sensoriales. Es como si la densidad fuera sutil, como si hubiera una especie de vibración distinta. Esto permite que hayan diferentes niveles de sensibilidad, al mismo tiempo diferentes niveles de acople. Los aspectos que aquí interactúan son mayormente como tranquilos. Observo que tienen un esquema social interpretado a partir de un bien común, como si todo se recolectara para todos y al mismo tiempo las funciones que cada uno realiza fueran bajo un principio de un bien común. Pero hay aspectos que no están del todo conformes con este tipo de sistema. Es como injusto al mismo tiempo y hay quienes se desgastan más que otros. Observo que tienen diferentes niveles de flora. No escucho a un animal, aunque comparten los humanos los que hay alteraciones a partir del mismo nivel de presencia. Como si hubiera algo parecido a animales, pero no son como lo interpretamos. Ok. Específicamente hay vegetaciones, como si hubiera un nivel de vegetación elevado. Y nos comparten que es similar a una réplica, es un planeta holograma, solo que tiene alteraciones básicas y es como si estuviera pasando por una transición en cuanto a los niveles vibratorios para de esta forma permitir un desarrollo y un desenvolvimiento en la dinámica en donde nos desarrollamos nosotros. Por eso se encuentra específicamente en cuarta. Bien, es decir, una dinámica que está en proceso. Digamos que estamos viendo una de las fases transitorias. Es como si estuviera siendo parte de un proceso, sí, pues como si estuvieran estableciendo diferentes niveles adaptativos a partir de la naturaleza que los domina. Y al mismo tiempo se ve como si hubiera como una fase experimental, como si fuera parte de un proceso más grande todavía. Vale. ¿Cuál es la condición biológica de los aspectos físicos aquí? Observo que son similares a los aspectos humanos, aunque la zona cardíaca está posicionada más hacia la parte superior. Tienen timo también y el timo está justo frente al corazón. No se ven separados, es como si estuvieran juntos en una misma cavidad. Observo que tienen una división de géneros, pero también es como si fuera como muy regido por un ambiente social, como muy estructurado, muy demasiado controlado. Vale. ¿Cuál es el porcentaje de luz? 3,4%. Bien, Monse. ¿Observas interacción con seres de la cuarta dimensión o solo hay interacción humana? Humanoide. No, sí hay interacción con entidades. Vale, verifico uno de estos eventos, ¿cómo se da ahora? Sí, observo que el acercamiento parece amigable. Hay diferentes seres que están como engañándolos, como si estuvieran haciendo una observación y un estudio a toda la parte de las flores y las plantas que hay aquí.
aprovechan la condición genuinamente inocente que ellos poseen y empiezan a ser modificados. Observo que se acercan en grupos, pero se acercan en grupos que son mucho más pequeños, no lo hacen de forma como invasiva. En realidad es muy similar a como una captura individual. Sí, Estamos observando cómo esta misma interacción y dinámica permite que no haya un nivel de impacto tan agresivo en cuanto a la estructura mental o la estructura cerebral. Se ve como si no fueran seres desconocidos, pero al mismo tiempo es como si una parte suya no tuviera nada de confianza. Y ante esto se crea una alteración en el principio natural de la frecuencia y la vibración, y bajo esto mismo todo el entorno comienza a responder a esta frecuencia y esta vibración. Ellos duran muy poco en este ambiente, los seres, las entidades. Toda la condición ambiental es como si fuera mucho más complicada para ellos, como si ya esta dimensión tiene un nivel de densidad. Es como si los claro. niveles fueran sutiles y al mismo tiempo esta especie de movimiento generará pequeñas variaciones en el comportamiento que estos seres tienen. Específicamente en uno, se ve como si los ojos se modificaran. Inicialmente tienen una estructura normal y después comienzan a modificarse. Bien, en ese primer encuentro que observas de entre las entidades y los humanoides con porcentaje de luz, ya había, ya los humanos luz que sostenían esta condición estaban atrapados. Verifica, por favor. Nos explican que es como si hubiera una especie de clasificación por lotes, a partir de los mismos niveles sensitivos que tienen. Esta clasificación por lotes es como un decir en cuanto a la relación que se tiene con aspectos conscientes e inconscientes. Los aspectos conscientes representan un nivel de amenaza y estos son sometidos en diferentes niveles y de diferentes formas con el objetivo de que no haya una modificación completa en toda la estructura, mientras que hay otros aspectos que son más despistados. No interpretan de forma concreta los niveles de control y únicamente pareciera que ignoran. No es que haya una división como tal, pero sí es como si hubiera un nivel de comportamiento distinto que comienza a favorecer a estos seres. Aquí nos comparten que hay grupos de humanos los capturados y esto permite que haya como una especie de batería en este lugar. No es algo natural, es algo que ha sido ensamblado. Claro. Y desde el primer momento que llegan estos humanoides, estos hologramas, están bajo la condición manipulada, ¿correcto? Sí, Gracias, Monse. Muy bien. Enfócate en el aspecto físico de Guadalupe, por favor. ¿Qué es lo que sucede ahora? sí, estoy observando. Es como si estuviera experimentando emociones que no había experimentado previamente y es inusual por los mismos niveles de frecuencia y de vibración. Cuando esto pasa, hay una especie de modificación en el ambiente y es como si se sintiera todavía más incómoda. Nos comparten aquí los humanos, los que hay una especie de carga constante en ella sobre los estados comparativos con otros aspectos y las comparaciones que realiza ella para sí misma. Aquí es curioso porque es como si estuviera molesta y al mismo tiempo se sintiera triste y no validada, específicamente validada. Mediante esto aumenta una pequeña variación en el comportamiento de los tejidos y observamos que esto crea un nivel de sensibilidad mucho más elevado. Cuando esto es identificado, la sensibilidad que ella posee, vemos cómo la colocan en una estructura, es como un cilindro, pero en lugar de ser completamente curvo, es triangular. Tiene partes rectas. Observamos que cuando la posicionan en este sitio no es bajo un estado de amenaza o algo incluso hostil, es más bien como una especie de invitación en donde ella accede. Esto es complejo porque por los mismos niveles sensibles y la respuesta que su cuerpo está teniendo, mientras más tiempo dura dentro de esta estructura, es como si todo el sistema nervioso estuviera alterándose completamente. Vemos que no es la única que está siendo sometida a este tipo de tecnología. Hay otros 8 aspectos. Observamos que una vez que termina este procedimiento, estos seres pareciera, no le están agradeciendo, pero pareciera que están como satisfechos con lo que han realizado. Y vemos cómo específicamente nuestra amiga se posiciona es como si se pusiera en cuclillas primero y después en una posición fetal. Nos comparten que esta es una forma natural de restablecer parte del comportamiento de su cuerpo. Es como si fuera un hábito que tienen, el colocarse en Sí, esa posición con el objetivo de restaurar diferentes sensaciones y diferentes interpretaciones corporales.
Aquí el evento se detiene y nos están mostrando específicamente cómo a partir de este sometimiento en esta estructura triangular comienza a haber variaciones en el comportamiento de toda la parte nerviosa. Ellos, en general, estos humanoides tienen muchas características similares. Tenemos características similares con humanos. Em, Entre ellos y nosotros se observa como parte del organismo. Es muy similar, únicamente la variación más notoria es la de la zona cardíaca cerca del timo y pequeñas alteraciones en el flujo de comunicación a nivel como no es magnético, pero se ve como si hubieran pequeños destellos internos que no solamente corresponden a las sí, conexiones neuronales, sino al resto del cuerpo. Específicamente esto es como si estuviera en un estado de declive. Ella está en posición fetal y vemos que a partir de esta misma posición tiene que durar cierto tiempo. No es que vean un reloj, sino que lo interpretan a partir de su sentir. Y una vez que termina, vemos cómo se levanta y desea continuar con sus tareas. Hay movimientos que realiza como para liberar esta condición de estrés, como si estuviera girando mucho las extremidades y las sacudiera fuerte. Cuando esto pasa, esto es algo que nos están enseñando con un objetivo de sí, aprendizaje, no solo para el entendimiento de esta comunidad, sino también para el entendimiento de actividades que podemos realizar para restablecer parte del comportamiento a nivel biológico. sí, Observamos cómo todo su sistema nervioso está alterado. Vemos cómo a partir de estas mismas características comienza a tener un nivel de seguimiento mucho más acelerado y ahora hay una entidad que se queda como estableciendo diferentes niveles de monitoreo, lo hace de manera externa. Esto es algo que ella puede percibir, pero conforme más se está dando cuenta de esta especie de monitoreo, más sometida la posicionan, como si la distrajeran. Vemos cómo hay alteraciones que se producen. Primero sucede en la zona de la columna y después vemos cómo se desplaza completamente hacia la zona de la cadera. Este es una especie de dispositivo en forma de T, pero es como si el tamaño se modificara a partir de las necesidades y los requerimientos que estos seres desean en ella. Aquí el evento se detiene y nos están mostrando cómo a partir de esta misma tecnología comienza un estado de alteración en toda la estructura genética. Nuestra amiga posee base de información alta, es como si tuviera códigos informativos que no solamente corresponden a su civilización, sino a múltiples como humanoides. No solamente sí, como ella, vemos que esto genera pequeñas brechas en la interpretación y en la integración genética, pero observamos que esto es una condición hereditaria, es como si la información heredada fuera interpretada por los aspectos, no solamente por o a partir de una experiencia directa, sino a partir de los niveles de enfoque en cuanto a la base informativa, como si pudieran acceder a algunos puntos de información a partir del ensamble genético, no solo a partir de la experiencia. Aquí observamos que esto mismo comienza a generar un estado de declive. Vemos que la alteración en su columna comienza a verse todavía más grande y aquí comienza un nivel de adelgazamiento. Su cuerpo es delgado de forma general, pero es como si se estuviera haciendo más pequeño e incluso un tanto más encorvada. Observamos que colocan diferentes dispositivos en la zona cerebral y cuando colocan estas inhiben los puntos y los procesos interpretativos buscando inhibir también la capacidad de la memoria y la capacidad de respuesta en cuanto a la información a la que logra acceder. Ella es un aspecto altamente consciente en cuanto a la dinámica social. Es como si evitara de muchas formas el conflicto, pero al hacerlo comienza un periodo de identidad y de identificación. Cuando esto pasa, pareciera que las entidades lo identifican y buscan mermar, como hacerla sentir una extraña para ella misma, como si le fuera muy difícil identificarse con ella misma, incluso hasta con cierta molestia, cierto coraje. sí, Aquí más. observamos que la eventualidad continúa y nos muestran específicamente el desarrollo genético a partir de la cadena y la estructura de ADN. Primero observamos que las hebras de ADN empiezan a presentar pequeñas brechas de variación, no solo por las activaciones que se producen en la información que está ahí, sino como si toda la condición ambiental comenzara a ser poco favorable para ella. En realidad es una respuesta a una programación y al mismo tiempo a códigos que se van como inoculando en ella para que tenga este Sí, nivel de respuesta. Los estados adaptativos comienzan a degenerar el cuerpo y al mismo tiempo hacen que la adaptación sea más difícil. Vemos como hay un evento específico en donde ella tiene una especie de ataque
Se ve como si su cuerpo estuviera colapsando a partir de la zona cardíaca y vemos que hay un desplazamiento hacia la zona visceral. Toda la parte abdominal se ve como si estuviera teniendo un calambre, se siente muy incómoda y le cuesta incluso respirar. Es como si respirar fuera molesto, fuera muy incómodo. Esto es a partir de la activación de los dispositivos, no es algo meramente o genuinamente algo biológico, es algo que se estimula completamente. Observamos que aquí se da el proceso como de extracción automática. No es Sí, que muera, sino que es como un estado en el que colocan a su cuerpo para generar una modificación en concreto. Como este ataque. Observamos cómo modifican parte de la estructura en su cuerpo y observamos también cómo generan una especie de modificación y alteración en toda la parte cerebral. Esta modificación se da a partir de la colocación de dos placas. Aquí específicamente nos comparten los humanos luz que toda nuestra estructura superior no es que sea el punto de control, en realidad todo nuestro cuerpo es importante. Hay diferentes puntos y procesos de control a partir de la zona cardíaca y la zona cerebral, pero es la parte como interpretativa a partir de una especie de razonamiento, conciencia, percepción e interpretación inmediata. Cuando alteran estos puntos, es como una especie de placas que se cruzan. sí, Cuando alteran estos puntos específicamente, el comportamiento del lóbulo frontal comienza a verse condicionado y se ve como si su cuerpo comenzara a atacarse a sí mismo. Este proceso es algo que se estimula, pero es información que ya está almacenada en su base genética. Es como si fuera una condición adaptativa que va desde muchas generaciones. Aquí se detiene el evento y lo único que nos comparten que a partir de este procedimiento es que es como si ella formara parte de un proceso experimental que no inicia en ella, sino que se va gestando y va evolucionando a partir de múltiples generaciones que involucran grupos, no solamente como una especie, como una integración familiar de un círculo pequeño, sino como un estado grande, como muchos aspectos que pasan en esta claro. especie de modificación y estado de mutación. Bien, es decir, para la comprensión de nuestra amiga, que los eventos que ella ha observado como puntos de declive o interpretados como enfermedades o que hay mutaciones en su ADN, no es algo de ni siquiera nuevo, ni de años, ni de esta vida, sino algo que involucra un proceso de compartición de ADN, niveles de adaptación en diferentes lugares, muchos procesos que hasta ahora vamos entendiendo. Por favor, nos da la aclaración necesaria en caso de... Sí, de forma más clara nos comparten que nuestra amiga no corresponde a los humanos que se diseñan, por llamarlo de alguna forma, para este holograma, sino que es para un holograma distinto. Tienen condiciones diferentes y tienen capacidades distintas. No quiere decir que sean mejores, inferiores o demás. En realidad son aspectos que tienen un nivel adaptativo elevado. Pero esto es lo que comienzan a condicionar de forma gradual con el objetivo de generar mutaciones en toda la estructura genética. Esta mutación que se identifica no es algo de esta línea de tiempo y tampoco corresponde a algo que sea particularmente suyo. En realidad corresponde como a un grupo de una especie, por llamarlo así, de un grupo de humanoides específicos con diferentes estados de alteración. Es Claro, información que está presente a nivel genético. claro, solo llega el estímulo correcto de parte de la entidad en control y es como algo que se abre y es muy complejo de tener sin el conocimiento de todo lo que se está detrás. Bien, Monse, por favor, vamos a ver qué pasa más adelante. ¿Dónde hay algo más en esta línea de tiempo? Verifica, por favor. No, específicamente en esta línea de tiempo no, pero observamos cómo nos están mostrando un evento distinto. Nos Permítame un momento, Monse. muestran especie. Sí, Repíteme cuál es el nombre de ese lugar donde nos encontramos lo anteriormente. pronuncian. Sí, es como si es Castuli, Castuli. Es parte de la cuarta dimensión y constelación, por favor. Es cuarta media, constelación. Tor, Torum, Torum. Vale. Bien, ahora sí, Monse, por favor, continuamos con lo que nos estaban mostrando los humanos luz, por favor. Ahora. Sí.
Observamos ahora un evento distinto. Vemos que ella está dentro de una estructura también como en forma triangular, pero está llena de un líquido. No está en la misma posición, es como si estuviera en una especie de nave en movimiento. Vemos que esta especie de cilindro tiene pequeñas variaciones en el líquido que está dentro, como si tuviera burbujas de un color distinto. El líquido es de un color verdoso, las burbujas son de un color café. Vemos que conforme van activándose, tiene como una especie de circuitos en cada una de las, como de los vértices, y a partir de esta misma activación, estas pequeñas burbujas cafés se ve como si estuvieran vibrando. Cuando esto vibra, tiene un impacto completamente en toda la parte de su piel. Vemos que los estados adaptativos de nuestra amiga son elevados y es por eso que buscan inhibirlos tanto. Nos comparten los humanos luz que esta es una condición que sigue limitando parte del comportamiento del sistema nervioso. Su afectación principal está en el sistema nervioso y en la zona cerebral, pero es a partir de un desarrollo y una alteración a nivel genético, no solamente a partir del orden registro cromosomático, sino también a Sí. partir de niveles de contaminación. Esto estimula completamente y activa, es como un reactivador de todo el estado. Es un poco degenerativo. Nos explican que a partir de este mismo proceso es como si el primer estímulo y el primer impacto se diera en la zona de la piel, como si perdiera sensibilidad en algunos puntos y al mismo tiempo tuviera pequeñas alteraciones. El primer como factor que se identifica Sí. es en la primera capa de la piel, pero a partir de esto es como si estas burbujas de este líquido empezaran a penetrar. Esto impacta directamente el sistema nervioso y al mismo tiempo impacta toda la condición ósea. Estos dos factores son cruciales porque es como si su cuerpo entrara en un nivel de estrés tan alterado y tan alarmante que comenzara simplemente a actuar como no solo en un estado de supervivencia, sino como en un nivel de desesperación. Esto también se activa a partir de puntos específicos en cuanto al desarrollo evolutivo. Es como si fuera un nivel de contaminación que el inconsciente activa a partir de una condición biológica, detonándose por una condición hormonal. En general, todo lo que engloba el mismo desarrollo biológico, como si su condición se debiera a etapas y a fases, no solo algo como aislado, sino algo muy elaborado. Monse, y entre los grupos de control que identificamos inicialmente y estos, ¿continúan siendo los mismos en ambos eventos? Sí, observo el mismo grupo, las características son las mismas, la tecnología es similar, es el ¿Quién, mismo grupo. puedes describirlo, por favor? Específicamente hacia ella se observa un grupo de reptiles y de grises que parecen como genetistas. Observo que incluso tienen una especie de tecnología en toda la zona pectoral que permite una especie de sensor y rastreo, como si identificaran las alteraciones que se producen a partir de los niveles del campo vibratorio del aspecto. De esta manera identifican los puntos variables y al mismo tiempo permiten una modulación en toda la tecnología y en los factores contaminantes. La mayoría de estos se ve como si fueran genetistas, como si tuvieran un nivel de desarrollo en cuanto al estado biológico. No observo que haya una condición como de armas como tal o una condición de batalla, sino más bien meramente enfocados a la parte biológica y a toda la interpretación genética. Observo que las características en cuanto a los reptiles son similares, la cara es bastante alargada, observo que la zona de su boca también es un tanto tosca, no tiene nariz, solamente son como dos orificios y es como si estuviera un poco plano, los ojos son bastante grandes para ser reptiles, es como si el tamaño fuera más grande y estuviera más alargado, pero esto también se intensifica a partir de un pequeño dispositivo que está posicionado en ambas estructuras, es como tecnología ensamblada en ellos mismos y al mismo tiempo esto permite como una integración y una interpretación de toda la parte que experimentan, como si fuera una especie de plus, algo que intensifica la capacidad del campo visual. Los grises son un poco más bajitos, son sumamente esbeltos, la cabeza es muy grande y específicamente uno tiene una parte transparente de la zona superior. No se ve todo el cráneo, solamente como un hueco
Se puede observar su cerebro incluso. No tiene características humanas, su cerebro es distinto. Tiene características distintas y al mismo tiempo a partir de la activación de la tecnología es como si hubiera sensores que interpreta completamente, como si hubiera tecnología que está vinculado entre él y nuestra amiga. Sí, Observamos que tienen diferentes niveles de tecnología, vemos diferentes niveles de desarrollo en cuanto a factores contaminantes e incluso vemos cómo hay material genético de nuestra amiga en un estado como de incubación. No están buscando una réplica, es más bien como un desarrollo a partir de las mismas mutaciones establecidas en la genética que ella posee y estuvieran buscando pequeñas variantes. claro, Sí hay como una especie de de intento de réplica, pero no es a partir de la condición del aspecto, sino una réplica precisa de la respuesta que su genética tiene en este momento, como si estuvieran buscando evitarse toda la preparación para el punto en el que se encuentra y claro, quisieran hacerlo en algo más inmediato. claro, optimizando, digamos, este proceso que para ellos es como una empresa. Muy bien, Monse. Comprendido. Por favor, vamos a verificar algunos de los puntos que ella tiene en línea de tiempo actual. Vamos a ir directamente con el punto origen de su afectación. Ella fue diagnosticada con una especie de alteración genética. Vamos a verificar de manera general cuándo inicia este proceso. Ya se identificó que se estaba gestando y condicionando, pero en esta vida, ¿cómo es que se da? Verificamos, por favor. Sí, aquí nos comparten directamente los humanos luz cómo inicia a partir de la conformación de su estructura. Es como si sucediera a partir del ensamble genético. No es que se cree la mutación de forma inmediata a partir de la información que posee su padre y su madre, sino que la información ya está en uno de los aspectos. Es como si estuviera ya dentro del código de la información del aspecto de su madre y a partir de las características del código del padre, este se activa, pero es algo que está presente en la línea familiar. No es algo que se activa en su generación, es algo que ya está presente. Nos muestra también cómo a partir de los primeros meses de gestación, aquí comienza a haber pequeñas alteraciones ante los mismos principios evolutivos bajo los que se rige el comportamiento de su madre. Es como si fueran estímulos genéticos de forma constante y esto específicamente va generando una especie de alteración en toda la composición de su cuerpo, dirigido sobre todo al sistema nervioso. Observamos ahora cómo el evento está avanzando, vemos su desarrollo y observamos que la calidad de su crecimiento es favorable. Es como si la programación, por interpretarlo de alguna forma, o la información estuviera presente, pero no se activa. Aquí generan diferentes niveles de estimulación con el objetivo de alterar el sistema nervioso y es como si lo prepararan hacia ese punto. Vemos cómo sigue avanzando y específicamente a los 19 años observamos cómo tiene alteraciones completas en la zona cognitiva. Estas alteraciones se dan bajo principios de estrés. Nuestra amiga tiene tendencia a estresarse con facilidad. Y esto es importante mencionarlo ya que nos muestran incluso cómo el estrés se manifiesta de diferentes formas. Aun cuando no lo reconocemos, nuestro cuerpo lo interpreta. Y el primero en reaccionar es nuestro sistema nervioso y nuestro sistema inmune. Vemos cómo hay un pequeño estado de declive en esta parte del sistema inmune y la alteración del sistema nervioso se ve completamente activo. Aquí es como si estuviera buscando un ahorro de energía a su cuerpo, como si estuviera priorizando. Pero cuando esto pasa, crea una brecha en donde la Sí, información comienza a activarse y el inconsciente permite la estimulación de este tipo de información y de este código de información en sí. Observamos cómo el evento sigue continuando. Esto en cuanto a una condición ya un poco más alarmante, ya en un nivel más avanzado, pero de forma general, esta estimulación se da desde los principios en donde ella comienza a estresarse, que es a una edad incluso temprana. sí, Observamos cómo a partir de esto comienza a alterarse toda la composición del sistema nervioso, inclusive algunos ligamentos, y observamos que comienzan pequeñas alteraciones en la zona ósea también. Es como si estuviera perdiendo, no coordinación del todo, pero sí como fuerza, como si el sistema nervioso estuviera mermándose. sí, Monse. Bien. Eh, Continuamos, Monse. Observo que se adelanta la línea de tiempo. ¿Qué es lo que sucede más adelante?
¿Cómo va evolucionando hasta el punto actual, por favor? Ahora. Sí, observamos cómo sigue avanzando la línea y vemos que uno de los factores también que inician en un nivel de declive es la condición visual. Es como si su campo visual se redujera y al mismo tiempo sus ojitos empezaran a presentar un nivel de declive. Esto pasa con los sentidos de forma general, pero específicamente el nervio óptico comienza a verse afectado. Vemos que incluso hay una alteración en los conductos auditivos. No quiere decir que está perdiendo los sentidos, pero sí se están viendo alterados. Nos comparten los humanos los que a partir de este principio comienza una afectación completa en toda la estructura cerebral y es como si comenzara a haber pequeñas interrupciones en las conexiones establecidas. Esto genera alteraciones en los principios de memoria de forma como precipitada, de forma temprana, y no Sí, solamente en memoria, sino en capacidad de respuesta y en una especie de automatización, como si las características y actividades naturales que nuestro cuerpo produce por sí solo, de forma automática, estuvieran viéndose ligeramente alteradas. No quiere decir que esto no sea reversible. En realidad, el nivel de afectación que tiene no es algo alarmante. Aún se observan muchas conexiones estables y aún se observa un tejido sano para restablecer. claro. Observamos que a partir de esto mismo comienza una Permítame un afectación momento, en toda Monse. la zona. Sí. Sí, correspondiente a esa aclaración también hay que tener en cuenta que así como estas entidades aprovecharon la condición genética que de ellas, incluso que es el tema de la adaptación, esto es algo que si ella lo enfoca también puede aprovecharlo para sí misma. Entonces, bueno, continuamos, por favor. Sí, básicamente correspondiente a tu comentario, nos comparte Sion de Alfa que parte de todo la afectación, todo el embriollo que están buscando específicamente en ella es con el objetivo de inhibir sus mismas capacidades de respuesta y su misma capacidad adaptativa, además de su sensibilidad, porque es un aspecto altamente sensible, no solo en los sentidos, sino incluso en su piel. Ella es muy sensible. Solo que se han inhibido de diferentes formas y en diferentes niveles muchas de sus capacidades. Nos explican también que Sí. alteraciones que se producen se dirigen completamente hacia todo el cuadro hormonal y el comportamiento de algunas glándulas. Todo inicia en el sistema nervioso. Lo demás es como un efecto en cadena. Bueno, inicia en la composición y la integración de los cromosomas, pero la parte más afectada es el sistema nervioso y a partir de esto es como un efecto en cadena y una con otra en cuanto a respuestas inmediatas de su cuerpo. Nos comparten también que hay afectaciones en la zona ósea a la altura de la espalda y es como si hubiera un nivel de agotamiento muy, muy alto, pero al mismo tiempo ya iniciaran estados de malestar. Esto es algo que también se puede restablecer, sin embargo, a partir de las mismas características en donde se ven afectados sistema nervioso y sistema inmune, es como si el cuerpo estuviera en un estado de ahorro de energía y dejara de atender algunas partes que son vitales para cierto funcionamiento. Vemos que están con ciertas alteraciones en cuanto a los hemisferios cerebrales, se ven completamente divididos. No quiere decir que no sea algo que se puede restablecer. En realidad es incluso como una oportunidad de hacerlo de forma más íntegra. Esto es algo incluso favorable. Y nos muestran cómo a partir de esto hay una afectación en cuanto al lóbulo frontal, afectación en los lóbulos en general, aunque el lóbulo frontal es el que tiene mayor nivel de afectación por la capacidad de respuesta y por la estimulación en cuanto a glándulas cerebrales y al mismo tiempo amígdalas y al mismo tiempo como toda la conexión que se establece incluso con el tallo cerebral y el resto del cuerpo. Sí. Está perdiendo ciertas habilidades en cuanto a coordinación, no solamente la parte del habla, sino también la forma en la que se modula y se interpreta de forma inmediata la conexión entre la zona general del cuerpo y la zona cerebral. De Ya. manera general, la afectación resulta un tanto compleja. Sin embargo, así como las afectaciones se dan de forma consecuente, al generar un estímulo en un sistema, los estímulos se dan de forma general. No quiere decir que porque suene muy abrumador es complejo. En realidad, la restauración también es un efecto en cadena. Solo hay que identificar el punto específico para restaurar y de esta forma impulsar a su cuerpo a restablecerse. El factor principal aquí es regular los niveles de estrés, porque nuestra amiga
tiene esta tendencia a presentar estrés y a que no se exprese de forma concreta o de forma tan abierta, sino que su cuerpo es quien lo experimenta, quien lo manifiesta y altera un poco más el sistema nervioso. Gracias, Monse. Verificamos lo siguiente, Monse. Intentando comprender lo que ha sido su proceso, ella identificó varios puntos emocionales fuertes en su vida. Ella menciona que en el 2009 tuvo un punto de separación cuando se fue a vivir enojada a otra ciudad. En el 2023 fue cuando pudo observar los primeros síntomas de la condición actual, en el cuanto ella perdió un trabajo y pasó por un proceso muy fuerte de depresión. Lo primero en reaccionar fueron sus piernas. En el 2024 ella afronta una eventualidad que fue bastante difícil para ella, ya que le tocó regresar otra vez en contra de su voluntad, pero esta vez sintiendo que había perdido la independencia que ella había alcanzado. Verificamos si guarda relación con los puntos de afectación o el cómo se activó todo esto en ella, por favor. Sí, aquí nos muestran los humanos los que guardan una relación inmediata y directa. Básicamente es una representación también de forma objetiva muy evidente sobre cómo inhiben la capacidad adaptativa que ella posee y de esta forma hacen una modificación en el entorno, en el ambiente, orillándola a readaptarse. Pero este es algo continuo, se observa de forma mucho más intensa en lo mencionado, pero es como algo general, es como si una vez que ella ya comienza en un estado estable de adaptación, se viera forzada y orillada a modificar toda esta parte para volver a iniciar este periodo adaptativo. Pero esto es algo completamente orillado y manipulado por entidades con el objetivo de generar esta especie de alteración en los niveles adaptativos y este nivel de impacto en su cuerpo de forma general. Comprendido, Monse. Por favor, verificamos el siguiente evento. Ella menciona que en su familia encuentra varias correlaciones. Hay algunos familiares de manera aislada que presentan algún, ya sea un problema cognitivo, de retraso o condición no diagnosticada. Sin embargo, su madre tiene Alzheimer. Verificamos, por favor. Aquí nos comparten los humanos los que por ambos grupos familiares, tanto por el aspecto de su padre como por el aspecto de su madre, se cuenta con un registro genético de alteraciones y variaciones en la zona nerviosa y zona cognitiva. Esto no es algo aislado, en realidad es como si se estuviera buscando la estimulación en concreto para generar una modificación y una manipulación de los códigos interpretativos en base a cada uno de los cromosomas. Mm, Estas afectaciones son hereditarias, es como si fueran meramente manipuladas, no es algo aislado. Claro. Es decir, es una de las formas de operar del grupo de control. También identifica una correlación entre estos puntos de adaptación o separación cuando sus padres tienen que mudarse de sus estados natales e iniciar una vida aquí. Menciona que también tuvieron que pasar por un proceso complejo. Verifica, por favor. Sí, aquí nos comparten que es básicamente bajo el mismo lineamiento en donde se inhibe la capacidad de adaptación y la capacidad de desenvolvimiento y desarrollo en el ambiente de alguna manera. Aquí el médico nos comparte directamente que a partir de las variaciones que se producen en el sistema nervioso y en el resto del cuerpo en cuanto a un comportamiento celular bajo la incapacidad de sentirse adaptado o integrado, comienza un desarrollo que se crea como es similar a un patrón de conducta, pero esto sucede meramente en las células. Es como si fuera un tipo de comportamiento que se hereda también, como si se pudieran heredar ciertas emociones, ciertas sensaciones. Es algo que cuando ingresa directamente a la información que se va compartiendo, comienza a generar un tipo de comportamiento inusual en cada una de las células, generando así alteraciones en los grupos. Es como si esto también fuera hereditario, no solamente en cuanto a la condición de los padres, sino incluso en aspectos distintos, como si fuera de muchas generaciones este tipo de información y recae en ella.
Claro, tomando en cuenta el principio celular donde las diferentes programaciones y engramas habitan y solo es cuestión de una activación para que desencadene diferentes síntomas o situaciones en su vida. Bien, Monse, vamos a trasladarnos con ella, por favor. Línea de tiempo actual. Uno, 2, 3. Se activó el protocolo de neutralización, por favor. Nos trasladamos y se activa protocolo. ¿Cuántas entidades controlando el proceso, por favor? Hay 13 entidades, están completamente neutralizadas y la tecnología está inhibida. Sin embargo, de forma externa, parecen como paneles, son muy grandes. Observo que tienen estructuras esféricas en todos estos paneles y hay un nivel de respuesta automáticamente en su cuerpo. Es como si de forma natural nuestra amiga ya tiene una sensación de cansancio a partir de este mismo estado en el que se encuentran cada una de las células, cada uno de los sistemas. Pero estos paneles es como si estuvieran jalando aún más agresivamente energía y esto hace que se sienta como no desanimada, pero sí como en modo automático, como si no hubiera una especie de motivación o de presencia. Entiendo, Monse. ¿Cuántos implantes le tienen? Son 118 implantes. Gracias. ¿El mismo grupo controlando a su madre? Sí, es el mismo grupo. Gracias, Monse. Habíamos identificado a un gris que tenía como una especie de interconexión con ella. Verifique si línea de tiempo actual todavía está ejerciendo la misma función. No lo veo presente, pero nos comparten los humanos los que aún guardan interacción y relación con nuestra amiga, solo que de Mm, una forma distinta. Vale. ¿Quién es el que más información tiene correspondiente a su proceso y la condición identificada? Sí, es quien lidera, es un reptil. Gracias, Monse. Descríbelo. ¿Cómo se llama? Tarubel. Es un reptil, es alto. Observo que es erguido, tiene 4 dedos. Veo que tiene estructuras tecnológicas en la zona pectoral y también tiene tecnología adherida en la pierna derecha. Es como una especie de arma, pero esto guarda una vinculación con nuestra amiga a partir de un artefacto que está colocado en ella también, como si estuvieran buscando interactuar de una forma extraña con ella. Observo que tiene la cara muy grande, veo que tiene, también es como tecnología, son como pequeños artefactos en toda la zona de la nariz y la parte de su barbilla, toda la mandíbula. Mm, no es que tenga una nariz como tal, se ve como si hubiera solo un par de orificios y estuviera completamente plano, pero resulta un tanto más prominente a partir de las estructuras pequeñas que tiene. Bien, ¿no? Monse, ¿cuál es el nombre? ¿Puedes repetir, por favor? Sí, Tarubel, es como si lo pronunciaran muy rápido y gritando, Tarubel, Tarubel. Mira, Monse. Desintegran cualquier tecnología que tenga armada en sí mismo, por favor. Ahora, permíteme el intercambio. Uno, dos, tres. Taruel completamente neutralizado. Identificamos un proceso de control bastante, podríamos decir, estructurado de parte de ustedes hacia el aspecto físico de Guadalupe. No solo hacia ella, sino diferentes aspectos bajo la misma condición. Danos más claridad correspondiente a este proceso y cuál es esa especie de interconexión que existe entre la zona cerebral y ustedes. Ahora, Se han identificado principios de control en zonas específicas del cerebro humano. Un pequeño interruptor que activa un efecto en cadena a partir de una intención mía. bien. ¿Cuál es la intención? Seguir con la evolución
de un código alterado y más sometido. Bien, lo que observamos es que aprovechan una condición muy específica de la parte de luz y es la adaptación. Aprovechan esta misma para generar niveles de desadaptación, llevándola de un holograma a un planeta, de un lugar a otro. Incluso en traslados pudimos identificar cómo habían alteraciones específicas que cambiaban la interpretación, incluso a nivel de la piel, a nivel interno. ¿Qué sucede con todo ese aspecto? ¿Por qué están tan marcados o enfocados en el tema de la adaptación ahora? Tu especie posee un registro de alteración a partir de la inoculación de un código genético. Esto repercute de forma automática en los niveles de control. Si esa misma capacidad de expansión en cuanto a las alteraciones genéticas se toma por nuestra parte. Los puntos de sometimiento se amplifican. Un código informativo alterado, un código de funcionamiento debilitado, niveles de control más elevados, un aspecto que sigue funcionando con limitaciones, que sigue proporcionando lo necesario, pero con una función más limitada. ¿Tú la acompañas desde su primera encarnación? Sí, La capturan siendo humanoide. sí. Bien. ¿Dónde la capturan? Mm, Andrómeda, Cali. ¿Es el mismo que que identificamos dentro de la cuarta dimensión, holograma, siendo una copia? Con variaciones. Sí. Claro, no les convendría. Bien. Déjame con Monse. Uno, dos, tres. Muy bien, Monse. Tu mano luz te repotencializa. Verificamos la información extraída. Nos la amplían los humanos luz ahora. Nos comparten que lo que ha dicho de forma general es verdad, aunque es como si estuvieran buscando utilizarla como una especie de antena, como si estuvieran buscando generar en ella diferentes niveles de alteración que repercute a partir de la misma capacidad de emanación en cuanto a la frecuencia y vibración. Mm, no solamente como las variaciones a partir del estado genético, sino también a partir de los niveles sensibles, como un punto de control y como si ella fuera parte del núcleo de un estado de control. Claro, comprendido, Monse. Cuando, cuando hablan de que nuestra amiga fue capturada en Andrómeda, tenemos acceso a esta información desde este punto, Monse, verifica. Sí, se posee información. Observo que los humanos los asienten. Enki asiente. Gracias, nos lo muestran en una pantalla al momento de la captura. ¿Cómo es que se da? Verifica si estos humanoides o específicamente el aspecto de Guadalupe, en qué condiciones estaba, si había conexión luz, reconocimiento de ese aspecto o de igual manera había desconocimiento, por favor. No, inicialmente sí hay conocimiento, pero no hay como una base de conciencia general. Es como si hubiera limitaciones, incluso en las interpretaciones que experimentan. Pero sí hay conocimiento sobre la parte luz. Observamos a través de una pantalla y vemos como en el momento de la captura se inicia algo muy parecido a una especie de reunión, como si supieran de la presencia de entidades, pero no estuvieran buscando una especie de interacción. Sin embargo, las entidades hacen un acercamiento y empiezan a establecer niveles de comunicación e interpretación. Esto no sucede de forma inmediata o de forma directa, es como si estuvieran relativamente cerca y se utilizara a partir de ondas. No es un mensaje telepático, pero sí es Sí, como si se interpretara de una forma muy, muy similar, como una interpretación a partir de la red neural.
En cuanto a los humanoides y a estos seres, como si se buscara un nivel de vinculación. Observamos que una vez que se da la observación y se dan cuenta que no son hostiles, que no son como aspectos que se defiendan o que estén en una especie de batalla, las entidades se acercan completamente y comienza el estado de sometimiento y de control. Pero aquí hacen variaciones en cada uno de ellos a partir de la estructura cerebral y del hipocampo. Es como si hubieran diferentes niveles de tronidos cuando hacen estas modificaciones, como un pequeño como si sonara un eco en el cerebro. Sí, Monse. Esto inhibe la capacidad de memoria y al mismo tiempo inhibe la capacidad de identidad en cada uno de ellos, como si el proceso inicial fuera perturbado. Verifica, por favor, cuál era el porcentaje de luz. Está por arriba del 13%. De acuerdo, Monse, se extrae toda la información correspondiente a la jerarquía que lidera este proceso. Uno, dos, tres. Jerarquía reptil. Es blanco y es muy alto. Son 143 metros. Una cabeza biológica, aunque tiene 8 más que no lo son. Nombre: Sí, Edrukler. Edrukler. Es muy imponente. Observamos las coordenadas específicas de su ubicación. Corresponde a un sistema, aunque específicamente él se encuentra en uno de estos planetas. Es como si tuviera una conexión inmediata con los otros, como ok, si su monitoreo fuera muy grande, como un nivel de control y de como un sistema de seguridad. Se pronuncia Bagdel. Bagdel. comprendido más. Muy bien. Por favor, se comparte toda la información con todos los humanos, los detalles específicos, Monse. Observa que Acción de Alfa define el punto de acceso más efectivo. Al llegar, se va a activar el protocolo de neutralización, Monse. Se le va a dar prioridad a toda la tecnología que está esparcida en todo el cuadrante. Acto seguido, se liberan monos luz y aspectos físicos. Colabora en el proceso. Uno, dos, tres. Sí, se ejecuta tu comando. Se realiza traslado, dirigición de alfa. Observamos cómo en cuanto llegamos hay desplazamiento por parte de los humanos luz y vemos cómo hay múltiples emanaciones energéticas que inhiben cada una de las estructuras tecnológicas y a cada una de las entidades. Específicamente en este proceso vemos cómo hay una conexión específica entre tecnología en cada uno de los planetas que hacen como un efecto colmena. Esto se inhibe y se neutraliza completamente. En el caso de la jerarquía es neutralizado y observamos cómo un grupo de humanos se queda resguardando y de igual forma se extrae tecnología adherida en su cuerpo que funciona como una especie de armamento en base en los ataques y defensa. Vemos que se liberan humanos luz y aspectos físicos de forma simultánea, están siendo repotencializados. Una vez libres y repotencializados, comienzan a emparejarse y se unen a la ejecución del comando. Aquí específicamente observamos diferentes estados de circuitos como puntos de producción. Es Sí. donde están diferentes niveles de sustancias y también algunas son muy líquidas y otras son como más espesas y también hay como elaboración de tecnología y armamento. Todo está completamente neutralizado. Proceden a extraer la información correspondiente al proceso de nuestra amiga Lupita y nos lo comparten, por favor. Verifica cuántas vidas encarnadas, parálisis de sueño, opciones en esta vida, por favor. Sí, se extrae la información y se comparte. Vidas 334. Sí. Abducciones en esta línea de tiempo 17. Parálisis. Es como si fueran por etapas, pero no fueran interpretadas de forma como automática. Como si fuera información que se nubla para que no sea integrado de forma específica, que no lo identifique. Son 52. Bien, Monse. Correspondiente al proceso que se ejecutó, la captura de el lugar en Andrómeda de Talik, si no me equivoco,
Posterior la creación de ese holograma y hasta ahí llegamos, identificando el punto transitorio. Verificamos qué sucedió al final de todo eso y si participaron más jerarquías en ese movimiento, por favor. Sí, aquí de forma general nos muestran los humanos los que hay una especie de división en cuanto a el grupo completo. Es como si participaran más jerarquías, participan tres más y es como si se repartieran como si lo vieran como un botín. Una vez que se divide, cada una de las jerarquías determina los factores a trabajar y los factores procedentes. Aquí específicamente este ser crea niveles alterados en cuanto al código genético, pero las interpretaciones son variadas. Hay otra jerarquía que se posee la información, se extrae directamente de este ser, en donde la Sí, especialidad o el enfoque principal se da a partir del desarrollo genético, en donde se aumenta la capacidad como de tejido, como si fuera un aspecto físicamente fuerte, pero con divisiones en cuanto a las funciones interpretadas internas, como si tuvieran una especie de desconexión muy, muy marcada entre la zona cerebral y la zona cardíaca, haciendo que haya limitaciones de comprensión y limitaciones cognitivas. Es como si la limitación no fuera meramente biológica, sino en cuanto al desarrollo cerebral. gracias, Monse. Permíteme el intercambio, por favor. Uno, dos, tres. Haz cambio. Completamente neutralizado. Esta condición que ustedes estuvieron estimulando acá en el holograma, incluso ya le tienen un nombre. Paraplegia espástica número 7. Esta condición es algo que ustedes han buscado estimular, pero tiene características muy específicas para ser diagnosticada y no es como solo una interpretación de síntomas. El humano se empeña en nombrar aquello que desconoce, creyendo que al nombrarlo lo entiende. Mm, el estado en el que se encuentra la humana únicamente es una condición acumulada, mm, un fin establecido y un objetivo claro y dirigido. ¿Desde cuándo en tiempos del holograma estás haciendo este tipo de desequilibrios o afectaciones que ya se interpretan así como la condición de ella? Ahora, El objetivo varía de la etapa del holograma. Mm, pero en puntos singulares lo puedes interpretar con más de 5000 años. bien. Pudimos observar holograma en cuarta dimensión que estaba de alguna manera en uno de los periodos de preparación, el aspecto físico de Guadalupe. ¿Qué pasó con ese lugar posterior? Una vez que dejó de servirle para los planes que a ustedes les interesaban, ¿cuál fue la fase siguiente? Mm, mm, un, un comienzo distinto, en un ambiente más controlado y más regulado. La estructura sigue presente, pero no es habitable. Hasta el punto final de llegar aquí al holograma Tierra.
o también está en una transición. Estaba. No, este holograma se encuentra dentro de características viables y funcionales. Características que permiten desarrollo de hostilidad en cuanto al nivel de impacto y desenvolvimiento de puntos genéticos. ¿Qué es lo que está pasando en su memoria? Todo se aumentó de un mes para acá, tomó una decisión, diferentes interacciones, un cambio de enfoque y aparentemente se pone más ruda la situación. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué están haciendo ustedes? El efecto de mutación evoluciona. El daño es gradual, pero mayor impacto cada vez. A partir del nivel de afectación alcanzado, únicamente se crean estímulos de mantenimiento, pero la afectación ya está presente. Bien, déjame con Monse. Uno, dos, tres. Gracias, Monse. Observa que todos los humanos luz participan en el proceso. Se programa el llamado en el cerebro principal de esta jerarquía. Se involucra el llamado hacia las tres jerarquías que participaron en el proceso previamente identificado, con cada uno de los respectivos traslados y aplicando los protocolos necesarios. Uno, dos, tres. La cantidad de entidades que llega es bastante alta y a partir de la ejecución de tu comando se realizan diferentes estados de traslado. Se activan protocolos específicos a partir de la naturaleza del comando, pero se sigue llevando a cabo. Monse, confírmame algo. Este ser es el autor de esa condición dentro del holograma. Sí, Gracias. aunque nos comparte el médico que hay pequeñas variaciones, es como si hubiera condiciones similares, pero tienen Claro. variaciones notables. Claro, Se también, sigue llevando a cabo. sí, también comprendiendo los procesos dentro de la cuarta dimensión, donde si hay un punto de aprovechamiento, otras entidades también van a tomar. Listo. Muy bien, Monse. Por favor, observa que todos los humanos luz colaboran en el proceso de desintegración. Entidades, naves, tecnología, cada uno de los cuadrantes y las jerarquías de todas las líneas de tiempo. Uno, dos, tres. Gracias, Monse. En el punto final se comparte toda la información a nivel de holograma. Listo. Vamos a trasladarnos a su casa. Por favor, se da el proceso de potenciación de su espacio y limpieza. Gracias. Sí. En este proceso participan todos los humanos. Los observamos cómo se realiza un traslado. A partir de aquí, un barrido completo y una repotencialización en toda la estructura. Observamos la formación de la burbuja. Listo. Muchas gracias. Su mano luz se coloca al frente. Verifica cómo se llama. Mis vole. ¿Con V? Sí, ¿Dimensión? 25. Gracias. Permíteme el cambio, por favor. Uno, dos, tres. Mi Jole, bienvenido. Es un gusto para nosotros poder participar en este proceso de liberación. Una de las preguntas que nos hacía nuestra amiga era ¿qué es lo que se tiene que hacer posterior a su liberación para que pues entidades no regresen y activen algún proceso de control? Por favor. Es necesario comprender lo que es y lo que representa la libertad, puesto que no solamente se es cautivo de un grupo de entidades, sino también
de las estructuras mentales y las condiciones a las que son empujados. Una vez que hay libertad de entidades, es importante dirigirse hacia la libertad de ustedes mismos y de lo que aún los ata y los limita. Es parte de la integración del ser, es parte de la integración de la luz. Bien, durante todo el ejercicio pudimos observar qué tan afectada es la condición, los puntos de declive. Ahora, por favor, vamos a ampliar un poquito los puntos o posibilidades para la regeneración, obviamente impulsado por su trabajo interno. Escuchamos. El cuerpo posee mecanismos de defensa automáticos. Se establecen programaciones de comportamiento y se refuerzan límites constantemente. Pero cuando esto se identifica, estos patrones de comportamiento se pueden modificar y los mecanismos automáticos se moldean hacia un estado de reestructuración que definen una mejoría inmediata. Es una toma de control, es una modificación a la estructura genética en donde no solamente se impulsa mediante una característica visible, sino mediante una conformación energética. Bien, uno de los puntos recientes. Hace algunas horas ella recibió el diagnóstico después de tantos años sin saber qué era lo que sucedía consigo misma. Sin embargo, fue algo que le causó cierta sorpresa o tristeza. Por favor, una recomendación para este aspecto que, según el diagnóstico médico, solamente le toca adaptarse. Por favor. Los niveles de manipulación que se estaban dirigiendo hacia ella conducen hacia interrumpir la parte adaptativa. Este tipo de condicionamiento es gradual y complejo. Sin embargo, ahora completamente libre y consciente, la adaptación puede dirigirse hacia una reestructuración, más no hacia una identificación de algo que no la representa. Muchas gracias. Déjame comenzar, por favor. Ahora. Muy bien, Monse. Vamos a compartir la información con los humanos luz para la repotencialización de nuestra amiga. Por favor, involucran a su madre. Te enfocas meramente en el aspecto de Guadalupe. Descríbelo de manera general. Ahora. Se comparte información, aspectos físicos y humanos luz. Observo que en este proceso específicamente participa el médico, Sion de Alfa y Enki también. Lo hacen de forma simultánea. Se abre portal y nos invitan a cruzar con ellas. Al hacerlo, veo cómo se inicia el procedimiento de forma simultánea, aunque me enfoco específicamente en el trabajo que se realiza en nuestra amiga. Vemos mucho movimiento en la zona cerebral y en toda la parte de la espalda. Observamos desplazamiento completo en cada uno de los nervios y vemos cómo se optimiza la comunicación y la relación que tiene el sistema nervioso con el resto del cuerpo. Toda la estructura, composición, comunicación e interpretación corporal se comienza a regularse. Se regula también la condición de cada una de las fibras musculares y observamos que todos los tejidos empiezan a ser mucho más óptimos, no solo de cada uno de los órganos principales, órganos vitales, sino también de cada uno de de las capas de los músculos. Observamos mucho movimiento aún en la zona cerebral y enfatizando esta zona, observamos cómo hay muchísimo desplazamiento a partir de las conexiones neurales y observamos también cada uno de los principios de recepción y de
Hay puntos en el cerebro que reciben la información, es como si la información se almacenara y automáticamente empezara a ser integrada, como una especie de procesamiento, como una computadora, pero biológica. Vemos que a partir de este mismo movimiento hay una especie de integración con todo el cuerpo. En base a este procedimiento se observa como si se estuviera integrando toda la estructura cerebral, no solamente en funciones individuales, sino funciones de forma grupal, en toda la composición. Vemos cómo se estimulan los neurotransmisores y al mismo tiempo hay una estimulación sobre hormonas específicas y también sobre algunas como enzimas. Aquí hay algo curioso y es que no solamente recibe un impacto en toda esta parte, sino que se ve como si se estuviera aprovechando el mismo sistema nervioso con el objetivo de seguir estimulando completamente la conexión con todo su cuerpo y la parte Sí, superior, permitiendo mayor nivel de fortaleza, coordinación y estabilidad, sobre todo estabilidad en cuanto a un estado de mayor fortaleza en cada uno de los tejidos a partir del punto central de cerebro. Observamos mucho movimiento en la parte derecha. No hay una zona específica aquí, pero es como si tuviera un pequeño, como una pequeña lesión. Es sutil. Vemos cómo se está restaurando completamente y observamos que a partir de esto comienza la integración completa en toda la estructura cerebral y el desplazamiento se ve todavía más presente. Aquí específicamente se observa cómo estimulan los principios de neuroplasticidad, no solo como un factor em, como consecuente, sino como algo necesario sí, específicamente en ella. Vemos mucho movimiento en toda su carita, vemos el movimiento en ojos, oídos, incluso en su lengua, incluso en las cuerdas vocales y a partir de aquí el desplazamiento se ve completo en todo su cuerpo. En las capas de la piel, observamos el código genético y observamos específicamente las cadenas de ADN y cómo se separan. Vemos cómo hay una estimulación completa en cada uno de los cromosomas, hay un barrido y una vez que este procedimiento termina, se integra nuevamente la estructura. Vemos que a partir de esto hay como una especie de, como de mayor equilibrio de forma general. Es como si se adaptara el ambiente de la estructura del sí, ADN para dirigir a un comportamiento mucho más estable y beneficioso, algo mucho más favorable. Como si se activara una programación celular en base a la reestructuración, pero al mismo tiempo toda la parte ambiental como si dentro hubiera un ambiente específico y este fuera adaptado para restaurar a su cuerpo, más no para seguir en un estado claro. como Degenerativo. de... Así es. De forma general, es lo que se ha realizado. A detalle han interactuado cada uno de los humanos luz y han hecho procedimientos complejos y profundos a diferentes niveles y en diferentes capas. Gracias, Monse. Agradecemos a todos los humanos luz por el apoyo y la asistencia. Nos despedimos ahora.